Claro. Esperemos que no se apague ahí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa de día martes de conversaciones frente al mar que se transmite, pues ya saben, cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabor en Salinas, toda la mejor gastronomía en un solo lugar, desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más, pues ya saben, en Salinas, Santa Elena, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, la Isla de la Fruta, con la mejor atención y su mejor comida. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en esta tarde a través de este Facebook Live, en donde vamos a tener más interesantes conversaciones, como es el caso que tenemos pues hoy como invitado a Eric López Reyes, quien es licenciado en Arqueología de la ESPOL, maestrante de Arqueología de Neotrópico, también de la ESPOL, y diplomado en Gestión y Desarrollo Turístico, con convenios con las universidades de Países Bajos a través de la ESPOL. Magíster en Gerencia Educativa y Superior. Bueno, él tiene un gran currículum, precisamente es docente, investigador titular de la UPCE, de aquí de Santa Elena, con cátedras dictadas en temas de metodología de investigación, pensamiento crítico, antropología e historia del Ecuador, arte y folclore ecuatoriano, gestión y patrimonio cultural, teoría del método de turismo y productos turísticos, entre otros. También pues está vinculado a los temas relacionados con diseños de tesis, es director de la Escuela de Hotelería y Turismo de la UPCE, así como de la carrera de Arqueología y Gestión del Patrimonio, Facultad de Ciencias Administrativas, director de proyectos de Samarina Arqueológico y Megaterio Panteológico de la UPCE, entre otros. Él adicionalmente, pues en el libre ejercicio de la profesión, es investigador y consultor de temas de arqueología, identidad, turismo y patrimonio, habiendo sido director de varios proyectos de investigación e intervenciones realizadas para los GAT de la Libertad, Salinas, el INPC y consultoras ambientales, sociedad civil, etcétera. Es autor de varios libros, artículos en revistas indexadas, libros y otras publicaciones en temas de identidad arqueológica, historia, cultura e investigación. Conferencista y ponente en varios eventos nacionales e internacionales. Es miembro de número del Colegio de Arqueólogos del Ecuador y del Observatorio Patrimonial de la provincia de Santa Elena. Con él y con todo su conocimiento vamos a conversar sobre arqueología, por qué estudiar esta carrera. Muchísimas gracias, mi querido Eric, por aceptar esta invitación. Como ustedes pueden ver, él es una persona que tiene muchas ocupaciones y el que haya aceptado, pues para mí es realmente un privilegio y asimismo poder transmitir a través de Facebook Live de Periódico El Costanero esta conversación. Hola. Hola, ¿qué tal, Olga? Para mí es un gusto que me hayas invitado para conversar. Nomás quiero aclarar, o sea, fui director de la escuela y de la carrera, ¿no? Porque ya hace tiempo que ya no soy docente investigador, no, pero fui director de la carrera hasta el año 2015, si no me traiciona
la memoria, ¿no? Y de la carrera también de arqueología, que estamos justamente viendo la manera de cómo acelerar un nuevo impulso, ¿no? Y que de la cual vamos a conversar justamente pues el día de hoy, ¿no? Precisamente, Eric, bueno, siendo la provincia y teniendo pues ese legado de los antepasados, todo lo que corresponde a nuestro territorio ancestral, la parte de autonomías comunales y todo esto pues que tiene como legado prehispánico, los museos y todas las necesidades que hay por seguir trabajando dentro de la provincia. Cuéntanos un poco y de manera general, como para irnos poniendo en contexto, ¿qué significa para el Ecuador y para la provincia ese legado ancestral que tiene Santa Elena? Bien, partamos de algo, o sea, tras mucho esfuerzo y trabajo de muchas personas y a lo largo de muchas generaciones, se ha venido tratando pues de posicionar en el ámbito de lo nacional el tema justamente de la identidad, la cultura, y que de una u otra manera ha venido teniendo pues cabida, ¿no? No quizás con la rapidez que nos gustaría quienes estamos inmersos en este tema, pero han ido viendo muchos logros, ¿no? Por ejemplo, recientemente se logró pues, digo recientemente en los últimos 10 años más o menos, ¿no? Que se acogieran, ¿no? Y se incorporaran muchos de los acuerdos y convenios que en materia de patrimonio y de investigación tiene el país en el concierto de las naciones, ¿no? Por ejemplo, las normativas de la UNESCO, las cartas del ICOMOS, etcétera, que el país había firmado, pero que se demoró mucho, ¿no? En incorporarlas a el marco jurídico vigente, ¿no? Entonces, yo creo que no es perfecto, pero comparado con lo que teníamos hace 20, 30 años atrás, es un gran logro, ¿no? Por ejemplo, el tema específicamente de que ya los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Son parte activa en esta tarea de cuidar el patrimonio, ponerlo en valor, ¿no? Ya es un gran avance, ¿no? Obviamente todavía falta mucho porque entre lo que dice la ley y lo que se cumple, ¿no? Hay todavía una senda grande que recorrer, más que nada por el tema de la idiosincrasia o de las particulares visiones de desarrollo que tienen los diferentes actores políticos que llegan al poder, ¿no? Pero para mí es significativo porque estuvimos básicamente desde 1979 hasta más allá del 2008 con una ley que estaba ahí, la primera ley de patrimonio cultural, ¿no? Sin mayor cambio, ¿no? Y recién a partir del 2008 vino todo este proceso de ir pues compaginando los distintos corpus y ir armando por fin, repito, no es perfecto, pero comparado con lo que teníamos antes es un gran avance, ¿no? Una normativa, un marco jurídico técnico desde donde trabajar. Desde esta perspectiva, pues la Constitución, que muchas veces la gente cuestiona, critica y quiere cambiar sin haber leído, reconstruye ese imaginario, ¿no? De la interculturalidad, los derechos de las minorías étnicas, el tema de la identidad de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y lo hace desde una plataforma justamente de validación de estos elementos de quiénes somos como grupo étnico nacional, ¿no? Es decir, quiénes somos los ecuatorianos, ¿no? Y reconoce, creo yo, que por vez primera, esta composición de la unidad en la diversidad. No somos uno, pero somos diversos. Y esa es la riqueza justamente que pregonamos al mundo a través de iniciativas como del turismo, ¿no? Entonces mira cómo todo se va articulando ahí. Y resulta ser que justamente desde esta perspectiva del desarrollo, desde la base de la identidad, el patrimonio cultural en general, no únicamente el arqueológico, es la base de la identidad nacional, pues, ¿no? Es lo que nos da sentido de pertenencia y nos obliga a avanzar juntos hacia un mañana como comunidad, ¿no? Porque si no tuviéramos esos elementos que nos vinculan, que nos religan, prácticamente cada uno iría por su lado y pues el país no vale, pues no. En cambio, esa identidad que se sustenta en el patrimonio es lo que nos da ese impulso. No, obviamente que hay ópticas y hay ópticas, ¿no? Porque hay unos que tienen una visión, ¿no? De que hay que conservar todo y que ni siquiera miren el patrimonio, ¿no? En cambio hay otros que dicen que el patrimonio no vale y que hay que eliminarlo, ¿no? Entonces nos vamos ubicando en una postura media donde el patrimonio tiene que cumplir una función social, obviamente una función económica, que de hecho la cumple, ¿no? Lo que pasa es que faltan justamente quizás estas personas, ¿no? Los especialistas en estas áreas, que en el país son pocas las universidades que los forman, no me refiero únicamente a los arqueólogos, ¿no? Sino a otra serie de científicos y sociales vinculados con la cultura y con el patrimonio, incluso con el arte, ¿no?
y que a veces no avanzamos quizás en este empoderamiento ciudadano de este valor nacional que es el patrimonio cultural del Ecuador. En este contexto de la nación, ¿no? Obviamente el patrimonio santelenense juega un capítulo importante, un capítulo que muy a pesar de lo que se ha avanzado, ¿no? Sigue todavía siendo conocido por unos cuantos iniciados en el tema, en la materia, ¿no? Y esto también responde quizás a una serie de sesgos, ¿no? En esta visión del desarrollo social que desde el territorio se quiere poner, pues, sin un trabajo mancomunado, articulado entre los diferentes actores y gestores de la cultura, la educación y lo que tiene que ver, pues, con la identidad, ¿no? En todo caso, mira que Santa Elena, en este contexto de lo nacional, tiene todavía las fechas más tempranas de procesos de civilización, ¿no? En la cultura Las Vegas, nos estamos remontando 10.000 años antes del presente, ¿no? Más o menos, ¿no? En términos de años antes de Cristo, hablamos 8.000 años antes de Cristo. Y tenemos todavía, ¿no? Gracias a las investigaciones que han hecho acá, por ejemplo, investigadores internacionales que han sentido más amor por lo nuestro que la gente nuestra, ¿no? Y que han contribuido durante toda su vida, prácticamente el doctor Stotter gastó aquí toda su vida, ¿no? Y han aportado, por ejemplo, fechas de que Vegas tiene, pues, digamos, podríamos decir, el mérito de tener las fechas más antiguas de domesticación de calabaza, ¿no? Que es un aspecto muy poco conocido, ¿no? Entonces, mira que esa información que proporciona a la arqueología, al articular en un trabajo mancomunado desde una perspectiva productiva o socioproductiva de carácter económico, más, pues, digamos, vinculado con lo que conocemos como economía, ¿no? Podría generar algunas propuestas que empatan con estas iniciativas de la producción autosustentable, ¿no? La soberanía alimentaria y otras cosas más pues, que a la gente les gusta decir en el discurso, pero que no pueden concretarlas en la práctica. Tenemos también las fechas más tempranas en el Ecuador para la cirugía cerebral, ¿no? De mano de nuestros antepasados Wangala, ¿no? Aparte de toda la cuestión de la agricultura intensiva, ¿no? Que lo hicieron los valdivianos, ¿no? Entonces, estoy haciendo solamente una referencia para que veamos todo lo que conocemos y todavía lo que nos falta por conocer, ¿no? Y que van, pues, obviamente, a demostrar, pues, esta importancia que la arqueología de Santa Elena, que el patrimonio santelenense, ¿no? Donde tenemos que incluirnos los habitantes como portadores y como actores de esta cultura, ¿no? Que aportamos, pues, a la identidad nacional, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Santa Elena está, pues, aportando en la medida de lo que se ha podido realizar, ¿no? Que se podría hacer todavía mucho más de lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Si hubiera pues un acuerdo, ¿no? O una articulación entre los diferentes actores sociales, comunitarios, políticos, privados, ¿no? En verdad, en un sentido de desarrollo de sustentabilidad. En todo caso, yo creo que con eso sirve como para ilustrar, ¿no? La importancia que tiene la región dentro del contexto nacional. Y mira que no he topado todavía elementos de dinámica histórica, ¿no? No, definitivamente. Imagínate si estamos hablando de 10 años atrás, antes de, imagínate todo lo que hay por hablar, por contextualizar y por precisamente ayudar a que esas personas que en un momento determinado vean como una opción el poder llegar a estudiar esta carrera, que ya vamos a hablar más adelante, el tema de la carrera como tal y por qué hacerlo. Entonces pudiéramos realmente cumplir con esos objetivos que van de la mano de todo lo conseguido dentro de lo que es la parte, digamos que de la institucionalidad. Y sobre todo dentro de lo que hablas de la institucionalidad, la parte local. ¿Cómo queda este tema del INPC, que es pues justamente el Instituto de Patrimonio Cultural, y el Ministerio de Cultura, y cómo estas dos instituciones, que en la una prácticamente desaparece como ministerio, cómo a través, cómo se pueden articular ya a través de cada GAT provincial, pero por sobre todo ayudar que sus políticas ejecuten acciones en favor de continuar con todas estas investigaciones. Bien, partamos de algo, ¿no? El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha sido, pues, digamos, un caballito de batalla durante todo este tiempo de su existencia, ¿no? Amados por unos, odiados por otros, pues, unos que quieren por su fortalecimiento, otros que lo quieren ver desaparecer, bueno, hay de todo, ¿no? En todo caso, yo tengo una apreciación muy particular
que en todo caso, pues la comparten otros compañeros, otros no, pero en estos momentos sí se ve que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, pese a haberse mantenido hasta la fecha de hoy, pues no como un ente activo, ha perdido cierta autonomía y ha perdido cierta representatividad, ¿no? Desde una política que no la voy a criticar, pero a mí sí me dejó ciertos saborcitos de boca entre lo agridulce, ¿no? El tema este de pasar las competencias a los municipios, ¿no? Es decir, empoderar a los gobiernos locales en esta tarea, pero le quitaron protagonismo, ¿no? Un protagonismo que incluso fue cuestionado, ¿no? Duramente cuestionado, pues que ejercía el Instituto Nacional, que tenía la obligación de hacer investigación y de controlar, ¿no? Entonces decían que no podía ser juez y parte. Entonces ahora lo han dejado solamente como una instancia técnica de coordinación, pero todo el control que tenían anteriormente con la anterior ley prácticamente se diluyó en el nuevo marco jurídico. Entonces, prácticamente tienen una representatividad nominal, pero el poder contundente, quizás el nuevo marco de la competencia transferida a los GAT hace de que ellos no sean conscientes, porque para mí todavía no son conscientes de que tienen todavía ese poder, ¿no? Pero en todo caso, en su lectura, ellos están pues, como una instancia técnica consultiva, ya que la capacidad de ejecutoriedad la vendría a tener prácticamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿no? Anteriormente había el Ministerio de Patrimonio que me parecía fantástico, pero por este tema de la austeridad, pues lo fueron fusionando y fusionaron esto en uno solo. El problema de la fusión en un solo ministerio, ¿no? De lo que es cultura, patrimonio, es de que hace de que se diluyan ciertas cosas. Porque el patrimonio, si bien es cultura, no toda la cultura es patrimonio, ¿no? Porque hay algunos elementos que entran en la dinámica del cambio. Recuerda que el patrimonio tiene justamente esa condición de ser conservado, ¿no? Si bien puesto en valor, pero tiende hacia la conservación. Bueno, en todo caso, de una u otra manera se ha venido articulando esto y hoy se está tratando de ver de qué manera pues, se fortalece la acción del instituto. Ahora, es indiscutible también que el instituto tiene pues sus detractores y tiene sus críticas, ¿no? Y no voy a topar ese tema, pero es importante que se lo señale. ¿En qué sentido? De que muchas veces los directores técnicos son puestos por designaciones políticas, ¿no? Entonces, esto no va de la mano con el trabajo que el equipo de planta, de carrera, técnico, desarrolla, ¿no? Entonces, muchas veces va a depender es de la óptica que tenga el director de turno, ¿no? Y muchas veces esos directores de turno responden o vienen de sectores vinculados con el grupo de interés en que se conserve o no un determinado patrimonio. En todo caso, te hablo de manera general, hemos visto muchos casos, ha habido casos también muy emblemáticos donde en verdad ha habido pues un empoderamiento del patrimonio, ¿no? Y pues Quito en este rato está dando eh, cátedra, ¿no? Porque a nivel nacional creo que es el municipio que mejor tiene organizado su departamento de patrimonio cultural, ¿no? En todo caso, a nivel local, yo creo que falta un poquito más de comprensión de lo que implica la gestión del patrimonio. Yo entiendo de que el año pasado comenzaron los municipios a dar pues pisadas más en firme, ¿no? En el tema este de ir organizando sus departamentos, pero se entiende de que el contexto de la pandemia no ha hecho que esto sea o que pueda ir muy rápido, ¿no? Eso por una parte. Luego, el tema del talento humano. Normalmente, pues, lo ideal sería de que haya un personal técnico, y no me refiero a arqueólogos específicamente, sino un personal técnico especializado y que domine el tema de la gestión del patrimonio cultural. Porque dentro de lo que es el patrimonio cultural, la parte del patrimonio arqueológico es solamente uno de los elementos de gestión que va a depender de las características que tenga un determinado territorio. Por ejemplo, Santa Elena, Salinas y Libertad tienen sí un componente fuerte a nivel arqueológico, pero tienen también un patrimonio histórico-arquitectónico, ¿no? Salinas lo está perdiendo a rasgos, perdón, a una velocidad impresionante, lo mismo que el patrimonio arqueológico. La Libertad no se queda atrás. Santa Elena, ¿no? Que es el área más grande, tiene todavía elementos arqueológicos muy importantes, pero a nivel de lo histórico arquitectónico, la capital, ¿no? De la provincia y del cantón está prácticamente perdiendo día a día estos vestigios. Y solamente por mencionar lo más visible, ¿no? De ahí tienes todo el bagaje de lo que es el patrimonio inmaterial, ¿no?
el patrimonio documental, ¿no? Que Santa Elena tiene unas cosas maravillosas a nivel de documentos, que ya también hace algún tiempo vengo insistiendo que se cree o se vaya perfilando la creación de un repositorio de esta documentación, así más o menos como un archivo histórico de Santa Elena, ¿no? Guayas lo tiene y lo tiene muy bien, ¿no? Entonces yo creo que Santa Elena también podría encaminarse hacia eso. Entonces yo creo que aquí hay, en el tema ya territorial de lo local, es ese déficit de óptica porque no hay el número de suficiente de profesionales de este ramo. Insisto, no me refiero únicamente a arqueólogos, porque la gente de muchas veces, no, si tú estás metido porque eres el arqueólogo, no, no, no. Yo soy claro, o sea, yo soy arqueólogo, pero también me he motivado por el tema de la identidad, incluso yo soy un activista con el tema este de la identidad ancestral huancavilca, ¿no? Todos somos antelenenses, pero hay unos antelenenses que tenemos una raigambre indígena ancestral, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo biológico, por si acaso, ¿no? Sino que tiene que ver es con ese amor a la herencia, ¿no? Esa ponderación, ¿no? Sin renegar de los procesos que ha habido, pero sí tiene que ver con una autovalorización de las raíces, ¿no? Y eso me lleva un poquito también a ver elementos que no estamos aprovechando, ¿no? Por ejemplo, queremos ser potencia turística, pero invisibilizamos los elementos patrimoniales que nos permitirían traer nuevos flujos de turismo, ¿no? El tema de la tecnología apropiada, ¿no? Porque la investigación arqueológica, claro, no va por una senda científica, tiene una aplicabilidad en el tema este de la identidad, pero también en lo productivo, ¿no? Aportan con conocimientos de tecnología apropiada. Y yo muchas veces cuando he topado este tema en algunos otros escenarios, ¿no? Hago notar, cuando la ley habla de los saberes ancestrales, ¿no? No nos estamos refiriendo únicamente a los conocimientos que en este momento se conservan en la población mayor, por ejemplo, ¿no? En esos recuerdos, ¿no? Sino también hablamos de saberes ancestrales que la investigación arqueológica aporta, ¿no? Entonces, te mencionaba hace un rato el tema de lo de Vegas, ¿no? La doctora Stotter y otros investigadores han aportado mucho en el tema este de lo agroalimentario, que podría servir de base, incluso en la UCSE, en algún momento con algunas investigadores españoles que vinieron por el tema de lo Prometeo, ¿no? Se planteaba el tema de la maricultura en base a la información del registro arqueológico para recuperar no únicamente ecosistemas, sino también una producción, pues digamos, eh, planificada a nivel de algunos moluscos, ¿no? Bueno, solamente para ir matizando, ¿no? Y para Claro. conocer un poquito más de esto, el tema de la tecnología hidráulica, ¿no? Las albarradas, ¿no? Hoy por hoy las albarradas están prácticamente subutilizadas, desapareciendo. El otro día veía una noticia en Zapotal, ¿no? Que estaban unas albarradas colapsadas y yo preguntaba, bueno, ¿de qué tipo de albarradas estamos hablando? Y cómo esa información del manejo del espacio desde una concepción de ingeniería ambiental prácticamente, ¿no? Ha desaparecido. Y ponía ahí, pues, ¿no? Que después de esta reflexión, ¿no? Deberíamos estar muy orgullosos de ese conocimiento ancestral de nuestros antepasados, pero vergüenza de las generaciones actuales que la hemos olvidado y prácticamente pues la estamos dejando perder, entre otras tantas cosas que tenemos, ¿no? Mira el museo ahí en Santa Elena, ¿no? Ahí hay una vitrina de todo lo que tenemos acá. Definitivamente, sí. Es una provincia, es un país, como tú bien dices, rico con tanto elemento natural como para poder trabajar y armar acciones que despegue sobre todo la parte turística, que es lo que ayuda a dinamizar de alguna forma la economía, ¿no? Y cuando tú hablabas, bueno, hablas de varias cosas y yo voy un poco anotando porque me parece súper interesante, por ejemplo, el tema cuando tú mencionas en un primer momento en el que el país tiene un déficit, lo primero que vuela de los presupuestos es precisamente los temas culturales, como dejando de lado una cosa que es como que para segundo plano, para segunda orden. Y es precisamente una de las problemáticas que, como bien dices, Patrimonio Cultural, cuando estaba como ministerio, estaba haciendo una acción, un trabajo técnico que era muy valioso porque ayudaba y hacía que rápidamente se vayan generando esos productos, esas acciones en cada espacio, sobre todo el valorizar y revalorizar la memoria, ya sea a nivel inmaterial, ya sea a nivel documental, y habían pues documentos científicos que se estaban ya elaborando, también había pues una revista que estaba circulando muy bien, de lo que recuerdo, y bueno,
Obviamente que si a nivel central pues se pierde un poco el tema de la institucionalidad, generando, pensando en tomar esos recursos para poderlos aplicar a otra cosa, ¿verdad? Que de hecho ni siquiera sabemos bien a dónde terminan llegando. Entonces, imagínate tú los GATS y esos compromisos que se deben generar desde cada uno de los territorios, porque finalmente son los territorios los que tienen el legado histórico para poder generar, mantener, conservar, preservar y sobre todo después difundir, porque hay que difundirlo a todas las personas que sean parte del conglomerado, como también los que están dentro del mismo país. Pero por otro lado, cuando hablas también del tema de esos saberes ancestrales, que sí, a veces solo se encasillan en un solo tema, pues ahí está también la memoria genética natural, que es la que mencionas dentro de lo que tiene que ver con la parte de la agricultura, y eso que es importantísimo para poder generar un tipo de la parte de la alimentación que es necesaria y requerida por los habitantes en cada lugar. Y vamos dejándolas de lado precisamente porque no existe una posibilidad de generar una acción desde cada una de las localidades, porque esto al final, si bien es cierto, se pueden unir la parte pública, la parte privada, organizaciones nacionales o internacionales, pero lo público es donde se generan todas las políticas que se van a tomar en función de ese territorio, ¿no? Yo recuerdo cuando en algún momento y en uno de los museos de sitio que está tan ahí venido a menos, que aunque lo vi que ya al menos lo han refaccionado, que queda vía Colonche, yendo para la Guadita, de ese sector de allí, pues la vasija está grande, en donde está refaccionada, pero sigue estando sin nada. O sea, sí, y eso, por ejemplo, son excavaciones, ni siquiera excavaciones, sino que a través de las lluvias fueron develados dentro del sector, fueron recogidos y no se sabe, unas cosas se fueron, otras se quedaron. Y obviamente al no conocer el territorio, al no estar en contexto de cuál es su legado y qué es lo que tiene que cuidar y conservar, obviamente se va a ir con facilidad y muchas veces incluso es donde ya viene la otra parte, el subsistir, y entonces se subsiste comercializando eso que se va encontrando en el territorio, porque es increíble como aquí en la provincia, en las lluvias, solamente en las lluvias ya empiezan a develarse restos de diferentes tipos, ¿no? Entonces, cómo hacer que efectivamente estas instituciones sobre todo se empoderen y que en un momento determinado puedan generar de alguna forma la inquietud de otras de poder formarse en torno a este tema, que es por donde vamos a comenzar a ver ahora, ¿no? Como tú bien dices, la arqueología, adicionalmente de estar pues buscando y de generando espacios para que esto se conserve. Adicionalmente a eso, pues los estudios antropológicos, los estudios sociológicos, todo eso me imagino es parte de esta situación que hay que ir generando. Sí, efectivamente, ¿no? Y mira, por ejemplo, ¿no? Ya para ir entrando un poquito más en materia, o sea, tenemos que entender algo, o sea, hay mucha gente que a veces tiene una visión sesgada de las cosas. Por ejemplo, cuando alguna vez estábamos en un foro y hablábamos sobre arte y sobre cultura, ¿no? Yo hablaba algunos elementos y justamente sobre la política pública, ¿no? Y alguien dijo, oye, pero estamos hablando de cultura, ¿por qué metes a la política? Y yo le digo, oye, pero ¿acaso hay algo más cultural que la política y algo más político que la cultura? ¿No? Porque quizás es la falta de entendimiento, ¿no? De algunas cargas semántico-conceptuales de algunos términos, ¿no? Porque, por ejemplo, el ser humano es un ser humano que tiene una doble dimensión, ¿no? Su dimensión biológica natural, ¿no? Individual, ¿no? Y por otra, pues, su dimensión cultural, social, colectiva, ¿no? Lo uno no puede existir sin lo otro. Es más, dime qué hombre puede vivir solo, ¿no? Claro que hay gente que no, pero ese solo es simplemente una ilusión, porque vives aislado, pero dentro de un colectivo. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando básicamente de todo lo que implica la dinámica del desarrollo social, ¿no? La solución de los problemas del día a día, los problemas en proyectiva, los sistemas de organización para encaminar y justamente administrar esa producción, ¿no? Bueno, lo abarca todo.
Entonces yo decía, no, claro, tenemos en este momento una política que ha evolucionado y ha desarrollado mejor de la que teníamos, pero falta todavía el trabajo en territorio, justamente a nivel de la política cultural. Entonces, es verdad todo lo que tú has mencionado con respecto a esto, pero yo creo y creo que va siendo hora de que quizás no los actuales actores políticos, pero sí los que van a venir, ¿no? Tienen que comenzar a ir pensando en que tienen que armonizar en la política pública temas de desarrollo cultural. Pero el desarrollo de una cultura coherente, no ese de que porque voy a hacer un programa cultural y voy a traer al payasito de la esquina, voy a traer a la vecina, no, no. O sea, son parte, pero no lo son todo, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con la perspectiva valorativa de los gobernantes sobre sus gobernados, ¿no? Por ejemplo, alguna vez yo mencionaba, ¿no? ¿Por qué no traer de repente un show de el Circo Soleil acá a Santa Elena? Entonces la persona que no, que esa gente que... Entonces, pucha, entonces ya estamos viendo ante una descalificación tácita de percepción de estas personas sobre la gente que somos sus conciudadanos, ¿no? Y por otra parte también está la perspectiva propia, ¿no? No, es que yo no voy a hacer... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de educación, hablamos de concienciación y hablamos de política, ¿no? Entonces, hay que ir mancomunadamente armando estos entramados que no son sencillos, son complejos. Pero hoy viene el déficit juntamente, ¿no? Claro, eso lo dice Eric López, lo podrá decir Olga Guerra, lo podrá decir fulano de tal, pero son 4 o 5 que siempre nos estamos viendo las caras en los mismos círculos. Entonces yo creo que hay que salir justamente, y esa es una de las cosas que mucho se criticó a la academia, ¿no? Que vive encerrada en sus predios, pero que no activa estos trabajos en la comunidad. Y si lo han hecho, pues lo están haciendo desde unas perspectivas totalmente desfasadas de lo que es la identidad territorial, ¿no? En todo caso, yo creo, ¿no? Que el tema, ¿no? Más allá de que tenemos ya una universidad local, hay 3 municipios con sus competencias, tenemos una gobernación, una prefectura, tenemos que desde esos espacios, junto con la empresa privada y el sector sociocomunitario, que siempre en estos temas son los invitados de piedra, ¿no? Siendo los dueños de la fiesta, ¿no? Sí. A ir pensando, como están haciendo en otros lados, ¿no? Una propuesta de investigación y conservación patrimonial y puesta en valor, obviamente, desde la alianza estratégica de todos estos sectores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la investigación. Hasta ahora a nadie se le ha ocurrido pensar que para solucionar el tema de la gestión patrimonial, conformar pues un ente provincial de investigación, ¿no? No me refiero a duplicar las funciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, no, yo estoy hablando de un centro de investigación, ¿no? Entonces allí hay que entender entonces es por qué no se canalizan y se concretan estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez alguien te dice, oye, tú tienes muchas ideas interesantes, claro, las tengo yo, ¿no? Las puedo compartir, pero la pregunta es con quién. Si de repente voy y me siento a conversar con alguien y comienzan a bostezar a los 10, 4, 5 minutos, ¿no? O de repente alguien por ahí fue, le calentó la oreja, no, mira, ese es un desgraciado, que sí que no. Entonces ya voy ya con un hándicap, ¿no? Y de hecho el tema de estar involucrado en el tema de la defensa patrimonial, pues me ha granjado una serie de enemistades e incomprensiones que la gente en lugar de preguntar o enterarse, pues prefieren creer. En todo caso, mira, yo te podría solamente mencionar algunas ideas interesantes. La Libertad tiene un sitio arqueológico subacuático. Tiene 2 de los principales asentamientos arqueológicos más fantásticos de la costa del Ecuador, ¿no? Pero los tiene ahí desaprovechados y más bien desapareciendo. Salinas no tiene ni siquiera un inventario de los bienes patrimoniales que tiene en territorio. Y mira que Salinas tiene en el sector de las Conchas el asentamiento Huancavilca más antiguo de este territorio, ¿no? Y ya hay pisos de casas y toda la cosa, ¿no? La Libertad tiene la decana de las Albarradas en el Ecuador y la tiene ahí perdida entre la maraña de la urbanización informal, ¿no? Que puede ser rescatada y puesta en valor incluso a través de un proyecto de desarrollo sociocomunitario con estas personas, ¿no? Capacitación, tecnificación. Entonces mira cómo estas ideas pueden tranquilamente ir desarrollando otras ideas. Ese es el efecto multiplicador justamente de esta dinámica, de esta sincronía, ¿no? De esta sinergia entre cultura y desarrollo. Y cultura y desarrollo, pues va pues con el eje transversal de la acción política, ¿no? Entonces,
son temas muy complejos que abordarlos en una sola sesión es medio complicado. Entonces estoy tratando de ir poniendo algunos hitos importantes allí nomás. Sí, definitivamente. Cuando tú mencionas lo difícil que es en muchos de los casos tratar de hacer match con ideas y con temas relacionados con, sobre todo, este tema patrimonial y todo lo que se tiene en torno a la cultura, a la identidad, y en el caso de la parte arqueológica, mucha gente es que como es algo más profundo, no lo ve, y cuando se trata de institucionalidad, yo le doy mucho a ese tema porque es tan básico y tan necesario, porque si una persona que es autoridad dentro de un lugar no tiene la conexión, no sabe hacia dónde ir con estos temas, obviamente lo va a ver como un tema muy superficial. Y como por ejemplo, en algún momento ustedes desde la UPCE estuvieron trabajando esta creación de ese parque panteológico, producto turístico estructural, que hicieron todo el trabajo y me queda la duda de saber qué pasó con eso, porque se encontraron los restos, al final, eso fue desde el 2011, tengo entendido. ¿Qué pasó con eso? Por ejemplo, se lo veía como una posibilidad de producto turístico muy importante para atraer pues también, no solamente a la playa, sino también a todo lo que a nivel patrimonial, que mira ahora tú, hay un turismo naranja, que es ese turismo que abarca pues todas estas actividades, estos recursos, ¿no? Estos recursos que se tienen en cada localidad para poder generar esos productos tan necesarios para dinamizar, como bien le digo, la economía de los sectores. O sea, siempre estamos mirando solamente a una parte, a un sector, y que a veces es muy pequeño en torno a toda la posibilidad que existe. ¿Qué pasó con el yacimiento este panteológico? Eso es en Tanque Loma. Exactamente, no, bueno, como tú mencionas, no hubo la iniciativa de parte de la universidad de plantearle al municipio, ¿no? A los dos municipios, ¿no? Porque el yacimiento de la Quebrada Seca, o sea, todo ese sector está compartido entre los dos municipios, La Libertad y Santa Elena, ¿no? En todo caso, ¿qué ocurre? Pues quizás el contexto de la época, ¿no? En donde hubo celos institucionales, recelos políticos, etcétera, no permitió que se cristalizara eso. Entonces, eso es prácticamente una tarea pendiente que cada vez se va reduciendo más, porque a medida que crece la informalidad de los asentamientos, ¿no? El área se ha ido reduciendo, y de las 2 hectáreas que se podían en esa época, en el 2003, pues conservar, hoy creo que quedan apenas 1,5, o siendo pues optimista 2, ¿no? En donde no va a haber mayor problema de conservar, porque justamente parte de ese territorio está atravesado por la línea del poliducto, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión media estratégica. Pero en todo caso, ya lo que se puede conservar ha quedado dentro de la jurisdicción del Cantón La Libertad, ¿no? El tema del yacimiento no es solamente ese yacimiento, hay más todavía ahí, ¿no? Pero obviamente va a depender pues de la voluntad de los actores actuales que están tanto en la universidad como en el municipio de querer retomar esto, ¿no? En todo caso, pues dentro de esto, pues yo diría de que así como Tanqueloma, hay otros elementos más que se están perdiendo y que se podría hacer. Pero es justamente a donde voy, ¿no? O sea, las iniciativas están allí, ¿no? Los medios están allí, pero lo que nos sigue faltando es quizás esa materia gris, ¿no? Especializada del profesional del ramo comprometido con esto, que pueda dar una buena asesoría, ¿no? Recuerda de que dicen, no, una golondrina no hace verano, y uno no es monedita de oro para que les bien a todos, ¿no? En todo caso, hay otros profesionales también, pero queda siempre el tema, ¿no? ¿Quién conoce más de la realidad de una región que el que vive en la región o el que viene de afuera? Entonces, en lo local, yo creo que también hay una parte de como de desaprensividad, ¿no? Por parte de algunas autoridades políticas que por no ser de acá, no sienten ese amor por lo nuestro, ¿no? Más allá del discurso que se pueda dar y todo, ¿no? Una cosa decía mi abuelito, una cosa es lo que digas, otra cosa es lo que haces, ¿no? En todo caso, yo no te creo por lo que me digas, sino yo veo lo que tú estás haciendo, ¿no? En todo caso, yo veo pues que hay ese tema, porque si en verdad existiera una voluntad política para desarrollar estos elementos, se verían las acciones concretas, pues, ¿no? Y más allá de cualquier situación, ¿no? Sentarse a trabajar
con los actores involucrados en estos procesos, más allá si te caigo bien o si te caigo mal, o si tú eres de la derecha, yo soy de la izquierda, ¿no? De una u otra manera todos estamos en un mismo barco que se llama sociedad, comunidad, y la idea es que la comunidad esté bien para estar todos bien, pues, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nos diluimos, ¿no?, en esa maraña de la politiquería o el mal enfoque, ¿no?, que nos imposibilita ver de que todos estamos en un barco que se llama provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, La Libertad y Salinas, ¿no?, como parte de un ente territorial que coincidencialmente, ¿no?, es prácticamente el antiguo territorio de los Huancavilcas, ¿no? Entonces son cosas que no se están articulando en los discursos, mucho menos en las acciones. Bueno, sí, eso es penoso porque es parte de lo que se ha venido hablando todo el tiempo y de lo que vemos, que efectivamente no permite impulsar y sobre todo ya desarrollar. No hay continuidad en las acciones a nivel público. Lamentablemente hay esa situación de siempre querer ser el que hace nuevo, el que es primero, el que lo hizo mejor, pero finalmente no se toman esas acciones que en un momento se vinieron haciendo para poder continuar, porque es eso, o sea, hay esa suerte de querer inventarlo todo, pero ya hay cosas que están allí y que lo único que se tiene es que continuar. Ahora, ¿por qué una persona que a lo mejor pues, nos esté escuchando ahora y claro, hay esa competencia entre esas profesiones que ya pues todos aspiran, pues no, el arquitecto, médicos, incluso hasta periodistas, qué sé yo, pero ¿cómo me voy yo a involucrar en la arqueología si hay tanta situación detrás de esto que no se sabe de qué forma la vamos a desenmarañar? ¿Cómo vamos a lograr que sobre todo quienes están a cargo de las instituciones públicas logremos realmente abrir un poco el espectro desde donde se miden las cosas y las acciones y sobre todo la planificación, ¿no? Porque al no existir una planificación, una agenda que nos lleve a un desarrollo mancomunado, que una vez que terminan elecciones se olviden de esa parte y empiecen a trabajar en función realmente de comunidad, que a la gente no le gusta escuchar la palabra política y cada vez menos le gusta escuchar. Y cuando hablamos de política pública, por ejemplo, es parte de lo que se desprende desde la Constitución, que es lo que hay que trabajar para poder hacer que eso que dice la Constitución sea la realidad en cada territorio. Y no es que uno quiera hablar de política, no estamos hablando de la política partidista, de pronto estamos hablando de la política per se, que persigue todo ser humano, que toda persona que conversa, que va al mercado, que hace cualquier acción con otras personas, es parte de lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la política en general. Entonces, ¿cómo les decimos nosotros a un chico, un joven? Porque son los que tienen que empezar a gestionar, ¿no? ¿Cómo les decimos a ellos, vengan, estudien arqueología, que esto es el futuro para esta localidad? Sí, o sea, básicamente ahí entramos en un tema un poquito medio álgido porque te digo, o sea, en mi propio gremio hay criterios y hay criterios al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay unos colegas que dicen, no, ¿para qué queremos más? Unos dicen competencia, otros dicen, ¿para qué vamos a engañar a la gente? ¿No? O sea, pero yo hago una reflexión. Cuando yo estudié arqueología, ¿no? Era prácticamente, podríamos decir, un suicidio, ¿no? Porque no había nada que garantizara que yo iba a poder tener trabajo y empleo, ¿no? Y quizás desde esa perspectiva, más la formación que recibí en la ESPOL, ¿no? Porque la carrera de arqueología en la ESPOL era una cosa rara, era una carrera de ciencias sociales en el imperio de la ciencia y de la técnica, ¿no? Entonces, y en una época en que la palabra investigación era mala palabra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues de una u otra manera yo salí con esa visión de que un profesional que va a la universidad no va para ser un trabajador, no va para ser un empleado, va a ser un ciudadano profesionalizado a nivel superior que va a ejercer de oficio porque profesa esa fe en esa ciencia, su actividad, pues, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo salí, ¿no? Quizás no he podido hacer todo lo que hubiera querido hacer porque justamente comencé a transitar otras sendas vinculadas con este tema de la identidad y el turismo también, ¿no? Y llegó un momento en que, como todo ser humano, no, de repente pierde el norte y se complica y bueno, ¿no? La familia y toda la cosa, y entonces ya hay otras preocupaciones, pero no me fue tan mal, ¿no? Logré trabajar en unos proyectos en el sur de Manabí,
estuve 10 años allá, y luego llegó un momento en que dije, bueno, si estoy haciendo acá mi actividad profesional, ¿por qué no regreso a Santa Elena a hacerla allá, ¿no? Y coincidió justo en que se estaba formando la universidad, entonces caí como anillo al dedo, ¿no? Bueno, y de ahí el resto que ha venido, pero he tenido que ir bregando en varios frentes, ¿no? Y una de las cosas que siempre sí he estado preocupado es el tema de la reproducción intelectual, ¿no? Es decir, así como uno tiene hijos biológicos, necesitas reproducirte profesionalmente. Y ahí viene el tema justamente de dónde van a trabajar estos chicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde van a trabajar estos jóvenes? Pero, ¿qué ocurre? De que la sociedad tiene necesidades sentidas y necesidades no sentidas. Y muchas veces son más acuciantes y más importantes para el desarrollo cabal esas necesidades que no se sienten, ¿no? Y mira que justamente si nos ponemos a analizar el tema de la educación, la salud y todos estos temas que nadie quiere topar porque son despilfarros, ¿no? Son justamente los que impulsan en países desarrollados a esos países, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? Para muestra un botón, ahí tienes Corea, ¿no? Bueno, en todo caso, hoy por hoy, con este marco jurídico que existe actualmente y con el tema de las competencias que han sido transferidas, más el creciente desarrollo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy hay más campo laboral de lo que había en la época en que yo estudié. Lo que ocurre es que los que nos formamos en esos periodos, ya prácticamente todos estamos ya yendo hacia los años dorados, ¿no? Y viene el tema, justamente como tú dices, ¿no? ¿Cómo enamoramos, ¿no? O cómo motivamos a las nuevas generaciones a que sigan estas sendas. Entonces ahí viene también otro problemita, el tema del empoderamiento de la identidad, ¿no? Entonces, esto de profesar una carrera no hay que verlo desde el tema de qué tan rico o qué tan rápido me voy a hacer rico, ¿no? Porque esto es igual en todo, ¿no? Porque puedes ser un médico, pero si no manejas bien tu profesión, pues, ¿no? Entonces yo creo que hay que comenzar esto desde por eso es que es profesión, porque uno profesa esa fe, ¿no? El llamamiento de lo que te motiva. Alguna vez alguien me dijo, no, la manera de ser exitoso es haciendo lo que a ti te alegra, lo que te motiva. Si vas a estudiar algo, porque vas a pensar que te vas a hacer rico en esto, pero no te motive, no llama, entonces, hijito, te comiste la camisa, ¿no? En todo caso, yo lo que he hecho, pues, lo he compaginado, yo jamás pensé ser docente, pero lo he compaginado con la docencia y en un área que me ha permitido articular justamente el tema de la investigación con el desarrollo productivo a nivel del turismo y tecnologías apropiadas, ¿no? Obviamente en la universidad. Pero si no hubiera tenido ese acceso a la universidad, pues quizás hubiera trabajado la otra línea que venía justamente impulsando, que era el de ir metiendo, ¿no? En los gobiernos locales el tema del patrimonio, ¿no? Y quizás ya eso ya era una antesala, ¿no? De algo que estaba moviéndonos a todos los que estábamos metidos en este baile, ¿no? En ir vinculando, ¿no? A los gobiernos locales con su patrimonio. Y quizás eso luego fue recogido ya en lo macro, pues por las entidades correspondientes. Entonces lo que yo sí digo, ¿no? Que en este momento hay 224 más o menos municipios en el Ecuador. Cada municipio, de acuerdo a la ley que está vigente, incluso el COTAP, el tema de el uso de suelos y todo esto, ¿no? Dictamina una serie de políticas que demandan la participación de profesionales del ramo. Y aquí ya hablando específicamente de arqueólogos, ¿no? Entonces, lo que importa es de que comience una acción afirmativa de cumplir la ley, ¿no? Entonces, los municipios no son ellos los que van a realizar estos proyectos, pero tienen que canalizar para que comience a haber, pues, obviamente, un cumplimiento. Entonces, ¿esto qué va a haber? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a abrir, pues, obviamente, unas plazas de trabajo para personas que en este rato quizás están vinculadas a la arqueología, pero haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, recordemos algo, ya nosotros estamos más allá que acá, ¿no? Entonces, hay que formar los nuevos cuadros. Pero estos cuadros hay que formarlos con el máximo nivel de cientificidad y técnica acorde a las exigencias actuales, ¿no? Entonces también tenemos que comenzar a trabajar otro rubro, ¿no? Porque también el arqueólogo no solamente tiene que investigar y sacar las cosas y registrar e interpretar, sino que también tiene que trabajar de cara con la comunidad a través de qué, ¿no? Y cuando hablo de la comunidad, no únicamente me hablo de la comunidad, sino también de las empresas, ¿no? Para que vayan tomando conciencia de la importancia de esto, ¿no? Ahí viene el tema del rol social de la empresa, el de las compensaciones sociales, etcétera. Pero algo también muy importante, que la empresa vea que esa inversión en estos rubros de investigación no son gastos, sino que son inversiones justamente, ¿no? Y por eso que te digo, ¿no? Hay algunas ayudas a nivel de lo tributario
que podrían interesar a estos empresarios. Pero ¿qué ocurre? Que no hay el profesional que le oriente hacia eso, ¿no? Entonces, obviamente, la postura que muchas veces los arqueólogos tenemos, entre los cuales yo me incluyo, son pero muy tajantes, ¿no? Que esto hay que conservarse, ¿no? Pero justamente la gente no entiende por qué tiene que conservarse. Ahora, obviamente, nosotros entendemos que no hay cómo conservarlo todo, pero ¿qué resulta ser? Que justamente lo que tiene que conservarse es lo que quiere destruirse. Entonces no hay esa capacidad tampoco de querer entender por parte de la contraparte. Entonces, ante estos tiranteses, obviamente hay que ir pensando en un nuevo profesional que pueda justamente resolver estos conflictos, ¿no? Hay que ir formando un científico, ¿no? Más acorde a estos días, que maneje la investigación arqueológica, pero trabajando con la comunidad y sobre todo con un enfoque de involucramiento empresarial particular, ¿no? O sea, del sector privado, ¿no? Haciéndole ver costos-beneficios y sobre todo, pues, que se gana mucho con el tema de la imagen, sobre todo si uno tiene una proyección a nivel internacional, ¿no? En todo caso, pues, yo quiero pensar, ¿no? De que hay en algún lado, quizás ojalá que nos estén escuchando algún hombre, una mujer, ¿no? Un ciudadano, un ser humano, que comprometido con el desarrollo de esta región se interese justamente en conservar, pues, esta herencia que por algo ha llegado hasta este tiempo. 10.000 años de herencia cultural ininterrumpida, ¿no? No es algo fortuito, ¿no? Entonces hay que darlo a conocer a las nuevas generaciones, empoderarlos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa que nacieron solamente porque el papá y la mamá viven, ¿no? Pero se olvidan de que somos parte de un continuo, ¿no? Generacional, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que también el tema de lo laboral sí es importante, pero eso es justamente lo que nos lleva y que es lo que he estado también últimamente pensando, de que si queremos que haya una política activa desde la administración política, ¿no? Gusto o no, va a tocar hacer política, ¿no? Entonces, ya por ahí algunos dicen, no, porque no, sí, es verdad, lo he estado pensando y lo estoy pensando cada vez más seriamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si queremos hacer cambios, tenemos que participar. Y sobre todo algo muy importante, romper con ese cliché de que solamente los elegidos de las élites son los que están llamados a gobernar. No, también la ciudadanía educada, profesionalizada y preparada y comprometida lo podemos hacer. Entonces, yo creo que eso es lo que nos toca hacer y ese mensaje, formarlo en la mente y corazones de las nuevas generaciones de profesionales que necesita este país. Totalmente de acuerdo, sobre todo el que se sepa que quien quiere y está trabajando en función de, por sobre todo en este caso, lograr que el patrimonio siga manteniéndose y se siga recuperando en muchos de los casos, obviamente que qué mejor que alguien que ha dado el alma, la vida y el corazón justamente en esos propósitos, pero como tú mencionas, hay varios temas allí que son los que hay que trabajar, unos temas, los incentivos, que es lo que mencionas, ver la posibilidad de que estas personas trabajen ya sea a nivel de empresa, a nivel de comunidades, pero se necesitan incentivos, porque para todo, incluso hasta para el turismo, mira que todavía no terminan de llegar todos esos incentivos que se necesitan para la inversión, para poder generar nuevamente reactivación. La parte empresarial y de pronto a través de los proyectos mismos, de estos proyectos, trabajarlos dentro del marco de la responsabilidad social, porque si van, irrumpen en un territorio, crean espacios, construyen de alguna manera empresas, fábricas, qué sé yo, ellos ya están haciendo una introducción ahí de un tema que no tiene nada que ver con la comunidad y con su entorno. Entonces ellos tienen necesidad de devolver algo de lo que están también tomando. Y por otro lado, los mediadores, que son tan necesarios para poder estar mediando entre la comunidad, entre las organizaciones privadas, entre lo público, para poder ir creando toda esa cadena de valor profesional, que es la que tanto se necesita. Yo quiero, antes de que nos vayamos a ir, porque ya estamos a pocos minutos, nos falta hablar tantísimo, pero realmente es una charla muy, muy enriquecedora. Hay un tema ahí que tocaste con respecto a Salinas, ya lo voy a tocar por fuera, si es que me permites en algún momento una llamadita, porque sí, es necesario ayudar, contribuir y sobre todo apostar a temas que no se están tocando, que no se están tratando, y como sociedad civil, nosotros estamos obligados a poder generar acciones en lo que no se está haciendo, para ver si de pronto se animan, se motivan, ven que ahí hay un recurso que se puede tomar, entonces a lo mejor se animan y quieren estar. Quiero saludar a Alberto Pareja, a María Magdalena Pizarro, saludos, dice Alberto, muchas gracias. Está Patricia León, dice, ¿cómo unificar criterios desde afuera para poder consolidar temas educativos que puedan salir del atasgo? Dice que hay
hay identidades nuevas que se desconocen el potencial existente, incluyendo las autoridades. Tengo alta fe después de la obra Malecón de la Libertad e intereses de grupos de presión, dice. Y bueno, sí, ¿qué se pudiera hacer? O sea, ¿de qué manera ir unificando? ¿Qué es lo que se necesita? Unificar, crear acciones en conjunto. El desarrollo no viene por la mano de una sola persona. Como tú decías, en algún momento una golondrina no hace verano, pero si todos se juntan, a lo mejor puede haber un desarrollo mucho más rápido, más eficiente, pero sobre todo económicamente más activo. No, sí, exactamente. Mira, y justamente yo, conjuntamente con algunos otros compañeros aquí de La Libertad, que en un primer momento quizás hubo una tirantez, ¿no? Cuando nos conocimos, pero luego cuando comenzamos a trabajar, ¿no? Yo creo que pudimos darnos cuenta de que muchas veces barreras, ¿no? Que imposibilitan hacer ciertas cosas están aquí, ¿no? Están aquí y más que nada por el desconocimiento del otro, ¿no? Y por ejemplo, yo tenía y tengo todavía una premisa, ¿no? Que justamente la he puesto en práctica y que estoy escribiendo justamente un artículo con los resultados de esa experiencia. Yo decía, ¿no? Lo público desde lo público, ¿no? Desde la alianza de los actores en territorios comprometidos e involucrados en el tema, más allá de los réditos políticos que se puedan obtener, ¿no? Entonces, por eso es que insistí en este tema del ejercicio profesional desde la ciudadanía comprometida con su comunidad, ¿no? Entonces, obviamente, hay espacios donde uno dice, bueno, yo estudié y quiero ganar algo para poder mantenerme, ¿no? Y es lícito, ¿no? Pero nadie quiere, pues, digamos, en un primer momento trabajar sin garantía de algo. Entonces, hay un poquito parafraseando el tema o el concepto de capital de riesgo, ¿no? Yo creo que una asociación estratégica de un capital intelectual de riesgo, ¿no? Y que comencemos a proponer cosas, pero eso sí con los compromisos luego de encaminar la situación y ahí sí ver cómo podemos retribuir en algo el tiempo que se ha invertido, ¿no? Comencemos desde la ciudadanía profesionalizada a plantear cosas y más que plantearlas, a realizarlas, ¿no? Yo creo que hay fuentes de financiamiento, ¿no? Y de hecho a nivel internacional los hay, pero no hay, digamos, los espacios ni los actores que se orientan hacia eso. Por eso es que yo decía, ¿no? Estaba pensando justamente en el tema este del Instituto de Investigación Provincial, ¿no? Arrancarlo con la iniciativa desinteresada de una serie de profesionales que quieran aportar, entidades que se quieran sumar, ¿no? Para ver cómo canalizamos ayuda desde el exterior y cómo ponemos nuestra contraparte. Bueno, puede ser que no tengamos en este momento capital financiero efectivo, pero tenemos capital de trabajo, capital intelectual, que es capital y que tiene que ser valorizado. Esto en lenguajes de proyectos es lo que se conoce como la contraparte social, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay los mecanismos. Entonces, estos mecanismos, ¿quién los maneja? El profesional del ramo competente. El problema está, ¿dónde está ese profesional del ramo competente ejerciendo esa profesión? No sé si es que me entiendes, ¿no? ¿Dónde está? Preocupado en conseguir trabajo y empleo en una sociedad que lo que no tiene Claro. es eso. Entonces, ahí viene el tema de la participación ciudadana, de la activación ciudadana, ¿no? Para cosechar un trabajo en conjunto, en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay campos donde podemos sentarnos a conversar, ¿no? Más allá de cualquier situación de representación o de protagonismo, porque yo creo que el protagonismo no debemos ser las personas en lo individual, sino en el trabajo colectivo, ¿no? Y te cuento que he sido parte de algunos colectivos que han hecho cosas interesantes. Fui parte del colectivo que cristalizó pues, el Museo de Santa Elena, ¿no? Estuve parte del colectivo que posesionó el Festival de la Balsa Manteña en el sur de Manabí, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que desde la experiencia sí hay cómo, ¿no? Pero obviamente tiene que haber, pues digamos, una concertación. Pero ¿cómo puede haber una concertación si ni siquiera nadie está dispuesto a sentarse a dialogar, ¿no? Ah, no, si va a estar fulano no voy. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Entonces borramos con el codo lo que decimos con los labios. Así es, de acuerdo. Es necesario hacer un llamado a la concertación y sobre todo al saber que
independientemente de lo que la política y la representación política tiene que ejercer, lo que es cierto es que los ciudadanos somos los que tenemos ese poder, incluso hasta para poner a una persona como representante en cada uno de estos espacios. Por lo tanto, es necesario que haya esa concertación, que se empiece a mirar no desde el egoísmo, no desde la situación que tengo con alguien o con alguna institución, sino más bien el comenzar a trabajar en función de sociedad. Ya es necesario, hemos perdido tiempo, se está perdiendo tiempo y no hay tiempo que perder. Y ahorita con todo lo que está dándose, con la pandemia que ha azotado al mundo, con todo lo que ha generado, donde se ha perdido muchas vidas sobre todo, es necesario hacer reflexión, ¿no? Es necesario hacer reflexión que finalmente de este mundo no nos llevamos nada y que los recuerdos que sí podemos dejar de lo que es nuestra acción por el paso en esta vida. Entonces, ojalá pues y las personas que verdaderamente empiecen ya sobre todo a que ese amor que sienten por su territorio, porque yo veo en Santa Elena la gente es muy apegada a su territorio, es muy apegada a su legado, es muy apegada a todo lo que tiene dentro de este espacio. Sin embargo, es necesario profesionalizar sus acciones y qué mejor, yo recomiendo que hagan pues esos estudios, ojalá y se pueda aperturar esa carrera, creo que también hay una de biología marina que no sé si sigue o creo que la habían cerrado. Es necesario que todo eso que tiene que ver con nuestro contexto, ¿no? Con nuestro contexto local, haya pues ese sentido de profesionalización y que sobre todo se impulse. Pero ¿cómo impulsarlo? Creando comunicación, creando educación extracurricular que les permita, o sea, hacer ciclos de conferencias, charlas, permanentemente estar, y si no vienen a la universidad, ir al territorio, porque es que toca con este tipo de pensamiento en un momento determinado, lo que toca es precisamente llegar, tocar puertas y decirle esto es necesario para nosotros, para todos. Entonces empezarlos a, como decías, la palabra empoderar, o sea, que realmente sientan y crean pues que esto es necesario y válido para su comunidad y para el crecimiento y desarrollo de la misma. Eric, yo te quiero agradecer infinitamente. Sé que tenemos muchos temas más que tocar. Me hubiera gustado saber, incluso en temas de museos de sitio, hay tantos museos de sitio por la zona de aquí hasta el norte que no están tomados en cuenta, que no son parte de la red de museos, que están allí perdiéndose día a día. Bueno, y muchas cosas más, ojalá lo podamos tocar en otro momento. Y bueno, yo quiero agradecerte, como te digo, el haber estado aquí con nosotros conversando a través de Periódico El Costanero y Conversaciones Frente al Mar. Una vez más, pues gracias a ti por la invitación y cuando gustes, ¿no? Como te habrás dado cuenta, pues no me gusta hablar, ¿no? No, me encanta, me encanta que hables y que expreses y que puedas decir las cosas, porque lo que más se valora o el ser humano valora, o al menos yo valoro, es el hecho de poder escuchar a personas tan valiosas como es tu caso, de poder mencionar temas tan trascendentales, tan importantes y que no deben de quedarse fuera por un presupuesto. Tienen que de verdad hacer que esos valores y esos presupuestos que por ahí andan participativos verdaderamente tengan participación ciudadana. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en esta conversación y los esperamos el próximo jueves para nuevas conversaciones así de interesantes como la que hemos tenido esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, Eric. Chao. Bien.